Las grandes virtudes que tiene nuestra ciudadanía, nuestro pueblo uruguayo, es que somos politizados. Nos encanta la política. De hecho, aquí tenemos este espacio que ha generado esta casa y en función de eso vamos a tener hoy un debate bien político, Vivi. La verdad que sí, y de hecho han ocurrido temas políticos de gran impacto. Por ejemplo, el canciller Ernesto Talvi dio un paso al costado, aunque todavía permanece como canciller, pero es el primer ministro en abandonar el gabinete del presidente Luis Lacalle Pou a nada más ni nada menos que 100 días de gobierno. Exactamente, allí es un dato que llama la atención. Se está manejando razonablemente bien la crisis sanitaria, entonces empiezan a asomar los otros motores, los de la política partidaria ya manifestada en controversias. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Tenemos a 3 diputados invitados esta noche: César Vega del PERI, Felipe Schipani del Partido Colorado, del sector Ciudadanos, y Lilian Galán del Frente Amplio MPP. Presentó OCA. Accede a toda la información de tu OCA a través de la app y Mi Cuenta. Bueno, muy bien, aquí estamos con Viviana Ruggiero ordenando lo que será este debate. Les decía Vivi, a 100 días, y además fue cronológico, ¿no? En el momento justo en el que se cumplían 100 días surge este factor Talvi. Algunos lo observan, desde el gobierno sobre todo, como bueno, una decisión personal, en algunos casos bastante inesperada, pero en la oposición ya advierten cierta fisura en la coalición gobernante. Sí, por allí el oficialismo justamente no hace foco en que esto no significa que la coalición esté en problemas, y desde la oposición se hace foco en esto, ¿no? En que es un problema para Uruguay y en que es una señal de alerta para esta coalición. ¿Qué dirá el diputado Felipe Schipani, integrante del partido de gobierno, del Partido Colorado y del sector de Ernesto Talvi, el por ahora canciller? Felipe, ¿cómo anda? Un gusto, Daniel. Igualmente. Gracias por la invitación. ¿Cómo debe leerse esta decisión de Talvi? Como una decisión política natural, conversada con el presidente de la República. Esto no supone ninguna fisura de la coalición, como han querido insinuar desde el Frente Amplio, todo lo contrario. Esto supone un cambio de rol que Ernesto ha resuelto en conjunto con los integrantes de Ciudadanos dar. Un cambio de rol en virtud de la nueva realidad del país, en virtud de que tenemos una pandemia que va a dejar muchas consecuencias sociales, económicas, y Ernesto cree que puede aportarle muchísimo al país teniendo, bueno, la posibilidad de influir y jugar en toda la cancha, como él ha señalado. Ojalá que el diputado Schipani tenga la pregunta que nos hacemos todos. ¿Hasta cuándo Talvi sigue en su cargo de canciller? No se ha establecido una fecha. ¿Y eso está bien o mal? Y yo creo que eso forma parte de las conversaciones que él ha tenido con el presidente de la República. Él es canciller hasta tanto resuelva pasar a ocupar otro rol. ¿Pero no está debilitado acaso, Felipe, por esta decisión de decir me voy, este cargo, no me hallo, no me encuentro en este cargo, y postergar una decisión generando incertidumbre en sus equipos, en las negociaciones que tiene Uruguay con el mundo, por ejemplo? Yo creo que lo explicó muy bien él ayer acá en Canal 4. Los compromisos que asume la Cancillería en representación del país los asume el gobierno, e independientemente de quien los supla al frente de la Cancillería, los compromisos los va a seguir reafirmando el próximo canciller y el próximo gobierno. Aquí creo que no hay nadie que se debilita, yo creo que gana el gobierno porque lo va a tener a Talvi aportando en diferentes áreas bien importantes para el país. Brevemente, porque queremos ir con Lilian y con César, pero ¿cómo se enteró usted de esta noticia? Porque a mucha gente, y mucha gente muy cercana a Talvi durante la campaña, se enteró por los medios. ¿Usted cómo se enteró? Este tema se venía conversando en la interna de Ciudadanos. Talvi, como él mismo anunció, se lo transmitió al presidente de la República. Después se filtró, no sabemos cómo, y se hizo público a través de las redes sociales. Pero entonces usted ya lo sabía de antes por Talvi. Era un tema que se venía manejando, era una posibilidad. Él había expresado su voluntad de poder aportar desde otros ángulos que no sean solo los restringidos a la política exterior del país. Y vaya si Talvi tiene para aportar, por ejemplo, en materia económica, en materia social, en materia de trabajo. La situación determina que la propia dinámica del trabajo en la Cancillería le insume todo el tiempo. Y creo que él da ese paso con el respaldo de todos quienes integramos Ciudadanos para poder dedicarse a otros temas que van a ser bien importantes para el país y que yo creo que en definitiva la coalición y el gobierno
termina ganando porque va a tener a una persona a la que todos le reconocemos enorme capacidad y lucidez aportando en diferentes áreas. El asunto es el momento, ¿no? Lilian, ¿para usted representa una fisura en la coalición gobernante esta decisión? Bueno, no sé si una fisura, un tema preocupante sí, sin duda, ¿verdad? Porque como ustedes lo señalaban, a 100 días de iniciado el nuevo gobierno ya tenemos el canciller, que es un cargo muy importante dentro de lo que es el gobierno, que se retira del gobierno. Y también queremos decir algo con respecto a lo que decía el diputado. El canciller ha expresado que quiere retirarse para tener más espacio, ¿verdad?, para la discusión política. Es un hombre, como lo decía el diputado, que puede hablar de economía, que puede hablar de otros temas que no sean restringidos justamente a la política exterior. Entonces no nos parece o nos parecería muy oportuno que el canciller asumiera como senador, porque justamente es allí, ¿verdad?, en la política partidaria donde uno puede hablar de todos los temas y puede jugar en la cancha bien amplia que es el Parlamento, y además porque fue elegido por la gente para ocupar ese cargo de senador, ¿verdad? Entonces dice que le parecería oportuno que asumiera la banca. Sí, sí, me parecería, justamente a raíz de sus palabras, reflexiono, ¿verdad?, que jugar en la amplia política y en todos los temas es un buen lugar el Parlamento. César Vega, ¿cómo anda? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. ¿Qué lectura hace Vega? Que también se puede mencionar, recién llegado a estas instancias políticas y parlamentarias, ¿no? Me da la impresión de que a la calle no le debe haber gustado mucho que se retire Talvi. Y Talvi debe haber sacado cuentas. Dijo, esta cancha me favorece menos, me tiro para aquella. No tengo mucho más comentario que ese, creo. Pero esto de la conveniencia, me conviene mucho más esta cancha que la otra. No debería, supongo, ¿no debería haberlo hecho antes? Por eso te digo que a la calle no le debe haber gustado mucho. Yo creo que un año era lo menos que uno calculaba que iba a estar en el cargo, ¿no? Una persona elegida para semejante cargo. Pero bueno. ¿Está definido a dónde va a ir Talvi una vez que dé un paso al costado? Es un tema que se resolverá oportunamente. Aquí estamos hablando como si Talvi fuera a renunciar mañana o pasado y no está definido. Por eso, pero allí está, ¿no, diputado Schifani? Ese es el gran asunto, que estamos especulando sobre fechas porque de pronto hay quienes entienden que el canciller debería haber sido mucho más claro en su pronunciamiento. Al comienzo empezó negando aquella información manejada respecto a su renuncia, luego fue como modulando el discurso hasta llegar a esta sensación de incertidumbre. Yo creo que no hay una sensación de incertidumbre. Él anunció una decisión acordada con el presidente de la República y se va a materializar cuando, en acuerdo con el presidente de la República, el canciller entienda que debe dar ese paso. No es inminente, no hay una fecha establecida. No es inminente. No es inminente, no es mañana, no es pasado, no es la semana que viene. Hay una serie de tareas que está desarrollando la Cancillería, que Ernesto, que es una persona meticulosa, quiere terminar de cerrar y esperemos que ello ocurra, y cuando ello ocurra resolveremos, él naturalmente resolverá a dónde va a participar en esa visión de toda la cancha que pretende tener. Ahora, hoy el presidente Mujica decía, el expresidente José Mujica decía que para él sería un error político que Talvi no fuera al Senado. Usted, en lo personal, ¿qué análisis hace? ¿Cómo lo ve? Yo en lo personal creo que tiene que estar en el Senado. Reitero, es un tema que tenemos que discutir. Llegado el momento, no nos podemos adelantar aún a los hechos porque no se ha concretado ese cambio de rol aún. Bien, y después está la otra interrogante que quedó abierta. ¿El cargo en la Cancillería, la titularidad, corresponde en este caso a Ciudadanos? Bueno, quien tiene que resolver eso es el presidente de la República. Es a él a quien le compete determinar quiénes son sus ministros, pero naturalmente desde Ciudadanos aspiramos a mantener la representación en el gabinete ministerial. Ajá, con aquello de los equilibrios. Exacto. También surgió un elemento fuerte y tiene que ver con esta rispidez, con esta tensión en la relación entre el canciller Talvi y el expresidente Sanguinetti. ¿Cuánto pesa esa interna para estas decisiones tomadas por el canciller Talvi? Yo creo que eso es una cuestión del Partido Colorado. El clima en el partido es muy bueno y creo que francamente eso no ha influido en esta decisión.
La decisión, la ha explicado Ernesto creo que exhaustivamente, pasa por ocupar un rol diferente en la coalición de gobierno. Esto no supone ningún menoscabo de la coalición, todo lo contrario. Esto supone asumir un compromiso mayor con la coalición que va a tener por delante enormes desafíos, y yo creo que desde el Partido Colorado, con un Talvi jugando en toda la cancha, vamos a poder aportar mucho más para la propia coalición, para su fortaleza y para el país. Lilian, le llamó la atención otro pronunciamiento que se entiende que pudo haber provocado esta situación, que fue el pronunciamiento de Talvi con respecto a Venezuela. No, no me llama la atención porque Talvi es un hombre que sabe de economía, que sabe el papel que tiene Uruguay en el entorno internacional. No me llama la atención porque justamente Uruguay tiene que comerciar con todos los países, tiene que tener relaciones diplomáticas y no se pueden romper esas relaciones diplomáticas porque nosotros, como lo dijo el mismo canciller, necesita abrir mercados y necesita tener socios comerciales. Entonces me parece que la mirada tiene que ir mucho más allá de la mirada estrictamente el gobierno de Venezuela. Como Frente Amplio hemos dicho muchísimas veces que creemos en la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Y por lo tanto, justamente hacer relaciones internacionales no puede coartarse por definiciones ideológicas, y eso lo hemos escuchado también muchas veces en lo que es hoy la coalición de gobierno, ¿no? No es lo que piensa el presidente de la República y no es lo que se dijo hasta ahora, ¿no? De hecho, con el anterior gobierno y con la anterior Cancillería se marcó otra postura desde el hoy oficialismo. No, el anterior gobierno claramente el canciller Nin había marcado la postura de no dejar excluido a ningún gobierno y tratar de crear el diálogo, ¿verdad? La situación en América Latina es muy complicada, hoy día es mucho más complicada por el tema del coronavirus, por toda la situación económica que está creando esta pandemia y lo que va a ser la pospandemia, ¿verdad? Pero en aquel momento también era complicada en cuanto a las relaciones internacionales dentro de América Latina y las relaciones económicas. Entonces tenía muy claro Uruguay que tenía que jugar un papel de mediador y de gestionar gestos de paz y de tranquilidad y de diálogo en América Latina, y eso fue lo que hizo el gobierno del Frente Amplio. Un canciller que evita calificar a Venezuela como una dictadura, un presidente de la República que ratifica, el secretario de la Presidencia también va en el mismo sentido, diciendo aquí claramente hay una dictadura. César Vega, si debiera, digamos, inclinarse por algunas de estas posturas. Y bueno, yo como persona que valora las cosas desde el punto de vista de la izquierda, diría que si no es una dictadura le anda pegando casi que en el palo. Pero me gusta aquello de que nos encarguemos de lo que está pasando en nuestro país y en nuestro barrio más inmediato y no perdamos tanto el tiempo. Hay tanta cosa para hacer acá en el Uruguay, pero de verdad hace un rato que dejé de preocuparme por la última noticia de Venezuela. Creo que es muy malo el gobierno venezolano. El nivel de inflación nomás que tiene da cuenta de lo que es. Y lo poco que veo ahora de su pueblo, porque la señal de Telesur no está más en el aire, por lo menos en mi casa, no da cuenta de que las cosas anden bien en Venezuela para el pueblo. Ahora, más allá de la... Para Maduro tal vez anda muy bien, para su gente también. Ahora, más allá de la inflación, un país donde se violan los derechos humanos no necesita de la comunidad internacional para terminar con eso. Bueno, en lo que se refiere a ese aspecto hay que seguir trabajando siempre, ¿no? Claro. ¿Y cuán diferente es, Felipe Schipani, el hecho de que un canciller no califique como dictadura al régimen de Maduro y sí lo haga el presidente? Talvi dijo en esa misma nota que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos y que no hay democracia. Es una cuestión, yo diría, semántica y que es entendible en virtud del rol institucional que ocupa el canciller de la República. Y eso también fue conversado con el presidente y el presidente le señaló claramente
que si eso es necesario para desarrollar la tarea que está desarrollando nuestra Cancillería, de posibilitar el diálogo, que así lo hiciera. O sea, también se dijo que ese había sido un cortocircuito entre Talvi y el presidente de la República, y eso no es así. Nosotros hemos sido clarísimos todos estos años, y el propio Ernesto Talvi ha sido claro en la campaña electoral que nosotros creemos que ocurre en Venezuela. En Venezuela hay una dictadura, el canciller prefiere no decirlo para facilitar el diálogo. Eso es todo, es una cuestión semántica. No hay definiciones de fondo en torno a cómo creemos que se conduce o cómo calificamos a la dictadura que gobierna Venezuela. Han sido meses intensos, ¿no? En el Parlamento está la ley de urgente consideración, hubo una interpelación de varios ministros por UPM. Vega, ¿usted cómo quedó después de la interpelación? ¿Quedó conforme? Porque UPM ha sido una de sus banderas. Como vengo del Parlamento, se la traje a Daniel y a ti también, por si la necesitan. Esto es lo que se está trabajando, la famosa LUC. Bueno, arranquemos por UPM y ahora vamos a la LUC. Nosotros quedamos en una franquísima minoría cuando se debatió el tema de UPM, porque tanto la coalición que deja de gobernar como la que asume está a favor de UPM. Yo diría que quedamos a más que un par de diputados en contra del proyecto forestal celulósico y el resto a favor. ¿Qué más te puedo decir? ¿Que sabía de lo que se trataba? Sí. ¿Que esperaba que saliera eso también? ¿Pero sirvió o no sirvió la interpelación? Bueno, al pueblo en sí le puede haber servido, porque yo sinceramente creo que es mucho más que el 2% en el Uruguay la gente que cree que el proyecto forestal celulósico es malo para el país comparado con otros. Con eso te estoy dando un buen dato, ¿no? Sí, sin embargo, por ejemplo, algunas iniciativas que pretendían recoger voluntades populares fueron quedando por el camino, ¿no? O sea, recolección de firmas que después no tuvieron. Sí. Lilian, ¿ustedes entienden desde el Frente Amplio, como se sostiene por parte del actual oficialismo, que se mejoró la negociación? En realidad, yo creo que la negociación sustancialmente es la misma. La empresa salió inmediatamente de la conferencia de prensa a decir que la situación era la misma y que las negociaciones habían sido las mismas, salvo algunos detalles. Y eso es muy importante porque es una empresa que cotiza en bolsa, que no puede decir que está cambiando un contrato después que tiene sus acciones allí, ¿verdad? Pero el gobierno actual habló de un ahorro importante. Claro. Yo creo que más allá del UPM sí, UPM no, acá lo que estamos hablando es de un proyecto para el interior del país y eso es lo que le importa a la gente, ¿no? Discutamos lo que le importa a la gente que hoy tiene problemas graves de empleo, que hoy tiene problemas graves en el interior del país, en qué se emplea y en qué y cómo crece ese interior del país. Entonces me parece que eso es realmente lo que importaba de esta interpelación. Esta interpelación no fue el Frente Amplio la que la impulsó, fue una interpelación entre el mismo gobierno, inclusive el ministro de Transporte, el ministro Heber, estuvo bastante enojado justamente con Cabildo Abierto, que había impulsado esta interpelación, y se los dijo además en cámara, está en la versión taquigráfica, ¿verdad? Que le dice, bueno, ustedes estuvieron en mi despacho, les expliqué cómo eran las cosas y no se habló de que iban a haber una interpelación. Eso figura en actas, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros la miramos un poco de costado. También las explicaciones que dieron las ministras de Economía y la ministra de Vivienda son las explicaciones que justamente, o los documentos, que justamente deja el Frente Amplio cuando se hace el cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces, ellos explicaron justamente lo que el Frente Amplio había dejado en esa transición de gobierno, por eso nos parece que no hubo cambios sustanciales. Schifani, más allá de si le resultó curiosa o no esta actitud asumida por Cabildo Abierto, ¿fue como una señal de un socio complicado en la coalición? Seguramente van a decir que no, que va a estar todo fantástico, pero apelando a su honestidad, porque además nos conocemos hace mucho tiempo, ¿le resulta por lo menos
curiosa la forma que está aplicando Cabildo Abierto para el manejo de su política? En este caso particular, nosotros lo dijimos en sala, desde el Partido Colorado hubiéramos preferido otro instrumento, que los hay, se puede citar a los ministros a una comisión del Parlamento, se los puede citar en régimen de comisión general, sin perjuicio de lo cual, en aras de la transparencia, nosotros apoyamos la interpelación. Y un breve comentario sobre el tema de fondo. El Partido Colorado tiene una visión clara en torno al tema. Hace 35 años tenemos un rumbo preciso. Propusimos la ley forestal, propusimos el acuerdo de inversiones con Finlandia, trajimos a Botnia al Uruguay, en conjunto naturalmente con el Partido Nacional, o sea que nosotros estamos de acuerdo con el desarrollo forestal. Lo que señalamos en la interpelación, y lo señaló el propio ministro Heber, y es la opinión del gobierno, es que el gobierno de Tabaré Vázquez negoció mal con UPM, que el gobierno de Tabaré Vázquez concedió más de lo que obtuvo, y eso quedó absolutamente en evidencia. Fíjense que en las nuevas negociaciones, en este memorando de entendimiento entre el gobierno del doctor Lacalle y UPM, se logró ahorrar para el país 300 millones de dólares. Esa es la demostración más clara de lo mal que se negoció. Pero asimismo señalamos en la interpelación que para nosotros hay un principio que es bien importante, que es el de la continuidad del Estado. Pese a no estar de acuerdo cómo se negoció, nosotros que tomamos el gobierno asumimos los compromisos que contrajo el gobierno anterior, porque eso habla en definitiva de ese principio de continuidad tan importante y de una cuestión que es fundamental para el país, que es su prestigio y que es el respeto a los contratos y es la certidumbre en torno a el manejo del país. Si no, igual quedamos expuestos a un juicio importante, ¿no? No, si se hubiera aplicado el artículo 7. Gracias, Castro. Esta pequeña intervención para decir nomás que yo sostuve en Cámara que en esa minoría tan chiquitita que éramos, con un diputado de Cabildo, de Tacuarembó, y en parte el diputado interpelante que tuvo que ir adecuándose a lo que se iba a votar, ¿verdad?, a luz. Yo sostuve en Cámara que ojalá yo me estuviera equivocando con todos los argumentos que di y que hace tantos años que manejo para con respecto al proyecto forestal de 1 millón de hectáreas ya, que no es poco, y que en algunos lugares es del 100% del territorio del cual hablamos, o de la planta de celulosa, que es la tercera. Y me cuenta un diputado de Cabildo Abierto que Guido Manini Ríos dijo: lo peor es que no sé, que capaz que no se equivoca. Y ojalá que yo me equivoque y el río no termine peor de lo que ya está. Esto. ¿El gobierno negoció, diputada Galán, en una situación de debilidad, como lo insinúa el diputado Felipe Esquivel? Como lo dice. Perdón. Como lo dice el diputado Esquivel, no insinúa nada en ese caso. No, para nada. Yo creo que no. Están los hechos, lo dijo la misma empresa, como decíamos, pero además allí hubo una interpelación, ¿verdad?, a ministros que no estaban, porque era una interpelación justamente al Frente Amplio, que no estaba representado en los ministros que concurrieron, pero los ministros que concurrieron, tanto la ministra Arbeleche como la ministra Moreira, lo que leyeron en Cámara fue el documento textual de la transición, ¿sí? Que la transición del gobierno le entrega ese documento y fue textual lo que leyeron. Entonces, si el gobierno del Frente Amplio negoció en una posición de debilidad, ¿estamos todavía en una posición de debilidad? Yo creo que no estamos en una posición de debilidad en cuanto a que justamente la empresa lo sale a aclarar y no hay una resistencia realmente al proyecto, no al tema forestal, porque en realidad si nosotros lo miramos en la totalidad de las hectáreas cultivables en nuestro país, no es más de un 6 o un 7%, pero lo que es más importante todavía es esta situación de empleo, de empoderamiento, si se quiere, al interior, que en este momento no lo está teniendo en otras áreas, ¿no? Bien.
El proyecto de ley de urgente consideración, ¿no?, que ha concentrado como la atención del Parlamento en estos primeros 100 días, ya está aprobado en el Senado, ahora está en el análisis de diputado. Y uno de los puntos que ha generado mayor polémica por estas horas es los cambios a la ley de inclusión financiera, ¿no? Esto de que, por ejemplo, ahora podamos volver a cobrar el salario en mano, en efectivo, como uno de los puntos polémicos. ¿Qué análisis han hecho? Schipani, ustedes desde el Partido Colorado, ¿cómo están viendo este punto? Bueno, nosotros en la campaña electoral y desde que se aprobó la ley de inclusión financiera lo hemos venido señalando. Nosotros no estamos en contra de la inclusión financiera, sería absurdo estar en contra. Lo que siempre planteamos es darle al ciudadano la libertad de optar. Y eso es lo que nosotros hemos logrado plasmar, en acuerdo con el resto de los partidos de la coalición, en la ley de urgente consideración. Creo que es un avance muy importante. Para nosotros la libertad financiera es un valor que me parece trascendente, que adquiere además en determinados lugares del país, porque esta ley se hizo desde un escritorio en la Ciudad Vieja de Montevideo, desconociendo absolutamente cómo funciona el país, cómo funciona la realidad, cómo funciona un paraje rural, cómo se le paga el sueldo a los trabajadores rurales en un establecimiento. En fin, yo creo que las adecuaciones que desde la ley de urgente consideración se hacen son bien positivas y en nada menoscaba el prestigio que ha adquirido el país en materia de combate al lavado de activos. ¿La dirección de ese escritorio, Schipani? Y bueno, ahí en Plaza Independencia, frente al Monumento Artigas. Bueno, yo le quiero decir que está muy equivocado el diputado porque desde el Frente Amplio se participó en esta construcción del proyecto de inclusión financiera durante muchísimos tiempos. No es una construcción de un día, es una construcción de mucho tiempo, meses y meses de discusión. Y cuando se habla de libertad, creo que también hay que valorar libertad entre quienes, ¿verdad? Porque estamos hablando de un empleador y de un empleado que no tienen la misma espalda económica a la hora de negociar. Y además que la ley de inclusión financiera, cuando el diputado habla de parajes alejados del interior, allí tenía excepciones con respecto al pago por medios electrónicos, ¿tá? Entonces, me parece que no es correcto hablar de libertad así en la más amplia acepción, porque no estamos hablando de entre iguales. Y si se hace una evaluación de la ley de inclusión financiera, en realidad fue una ley que sirvió para formalizar a sectores de la economía de trabajadores que no estaban formalizados y que muchas veces no tenían cómo reclamar sus salarios, por ejemplo, trabajadoras domésticas, por ejemplo, peones rurales, por ejemplo, aquellos empleados de empresas tercerizadas de limpieza, de seguridad. ¿Es una marcha atrás entonces esto? Sí, yo creo que es una marcha atrás. ¿Y por qué? Que es una marcha atrás. Y bueno, porque entra dentro la LUC, yo decía hace pocos días en otra entrevista, que forma parte de todo un paquete o de un modelo económico que en realidad explicita otros parámetros diferentes al gobierno anterior. Es un modelo económico que está hecho no pensando en los trabajadores, porque es un modelo que trae un gran ajuste económico que va a favorecer al gran empresariado, y esto lo estamos viendo en estos 100 días de gobierno. Los trabajadores no se favorecen en una negociación mano a mano con el empleador porque no tienen fuerza, ¿verdad? Se favorecen justamente cuando actúan colectivamente y están en esa negociación colectiva donde el Estado también interviene protegiendo justamente los intereses de aquellos que son más débiles en esta negociación, que son justamente los trabajadores que tienen menos espalda financiera. Vamos a ir, ¿no?, con César Vega en apenas un minuto, pero hubo una alusión y además niega con la cabeza todo el tiempo, Schipani. Y bueno, está bien que niegue. ¿Qué es lo que no es correcto de lo que dice la diputada Galán, por ejemplo? Yo no estoy de acuerdo con esos planteos maniqueos de que nosotros representamos a los trabajadores, a los más débiles, y los otros representan a los poderosos. No es así. Esta es una ley que además no se puede decir que sorprendió a nadie. Todas estas cosas las planteamos en la campaña electoral. De la inclusión financiera, Daniel, ¿hace cuánto venimos hablando? ¿Hace cuánto venimos proponiendo lo que estamos plasmando en la ley? Y la gente votó.
y la mayoría de los uruguayos votaron un cambio que incluía muchas de las cosas, si no todas las que estaban hoy previstas en la ley de urgente consideración. El compromiso por el país, esa es la base de acuerdo de la coalición, de estos 5 partidos. Pues bien, mucho de eso está incluido hoy en la ley de urgente consideración. De modo que hay una mayoría política de la ciudadanía que se pronunció claramente en ese sentido. Y yo no creo que la mayoría de los uruguayos estén en contra de los trabajadores o estén en contra de los más débiles. No se pueden hacer esos pincelados que terminan siendo visiones maniqueas de la vida. César. Y bueno, yo la verdad que, para serte honesto, fui uno de los primeros en arrancar con la juntada de firma en contra de la esclavización financiera. A mí me parece que ya la gente en el Uruguay tiene una manera de entender la democracia después de tantos años, que no tiene que venir ningún partido político a decirle cómo tiene que cobrar el sueldo. Entonces, lo que yo estoy advirtiendo ahora en el Parlamento, para hacer una historia muy breve, los colorados dijeron, nosotros los colorados nos vamos a devaluar, ¿se acuerdan? Más o menos, y marcharon. Agarró el gobierno al frente, pero el frente no está entendiendo a los de afuera, a los del interior. No los está entendiendo. Mejor dicho, no los entendió, por eso perdió. Por eso el frente vuelve a quedarse solo con Montevideo, la zona metropolitana, que era lo que tuvo cuando yo integraba aquel frente, el de Licandro y tantos otros hermosos compañeros. Es raro que el frente quedara defendiendo, se me escapó, esclavización financiera, ¿cómo se le llama? Sí, inclusión financiera. Inclusión financiera, ¿vio? Es raro que el frente quedara defendiendo eso. Porque el frente en realidad es el partido que antes defendía la libertad. Así que vengo a quedar en este caso con los de la coalición gobernante. Estamos con la libertad, sobre todo cuando todo se corrigió de golpe. Pero en el campo fue un trance. Todo esto para la gente, no ya los paisanos, sino la gente de los pequeños pueblos. Ustedes no se olviden que en aquel momento estaban reventando un cajero un día y al otro día otro también, ¿no? ¿Se acuerdan de las reventones de los cajeros? Entonces, uno a veces no sabe muy bien dónde ponerse y se pone en donde el sentido común le indique. Hoy sí discutía, estábamos los 3, porque estamos en la comisión que analiza la LUC, y pasaron unos cuantos minutos las dos coaliciones discutiendo sobre que los niños de 3 años vayan o no vayan, dejen de ir a la escuela obligatoriamente. Y yo digo, me parecía tan normal que un papá lo tuviera y su mamá en la casa como que estuviera en la escuela. Las dos cosas me parecían normales. En fin. No me quedó claro ese aspecto. Ahora movía la cabeza la diputada. No, Sí, claro, sí. porque parece una discusión muy estéril Sí. y que estuvimos 3 horas discutiendo la libertad de los padres de tener al niño en la escuela o no. Lo que se estaba discutiendo, y lamento que el diputado no haya entendido después de tantas horas de discusión, cuál era el kit de la discusión, y estábamos hablando de la responsabilidad del Estado con respecto a los aportes que tiene que hacer para la educación de 3 años. Obviamente que no estábamos hablando de la obligatoriedad de la educación de 3 años o no. Lo que estamos hablando es de que exista la universalización. Yo, padre, puedo tener la libertad de mandarlo o no, pero si tengo que trabajar, si tengo que tener a mi hijo, el Estado me tiene que garantizar el cuidado de los niños y por lo tanto el Estado se tiene que hacer responsable de esa universalidad de la educación de los 3 años. Claro. Lamento que no lo haya entendido, se ve que conté por un momento con el voto del propio ministro que dijo al único comentario que hice
que si sigo pensando más o menos así, Es cierto. tal vez me voten la elección que viene, pero para la diputada se ve que estuve en otro mundo. Está bien, yo entiendo que Bueno, los no, políticos yo digo más que veteranos usted nos está- están enseñando muchas cosas los No, que más recién veteranos, empezamos. no, que yo soy más joven, me parece. No, los del frente, ¿no? No, yo lo que le decía era que la discusión no era si era obligatoria o no para los 3 años, sino la universalización de la educación. Eso es lo que estábamos Bien. discutiendo. Después, Viviana, te consta, uno de los temas más fuertes de la campaña, antes de que nos estallara esta crisis sanitaria, era la de la seguridad, o la Sí. contracara, la inseguridad. De hecho, era la principal preocupación de los uruguayos, ¿no? Claro, por ejemplo, figuraba siempre en el primer lugar del ranking, ¿no? El Partido Colorado allí observando con mucha atención el desempeño de Bonomi, del sector de la diputada Galán, y también en su momento muchos comentarios del propio diputado Vega, sobre todo porque vive en una zona que por estas horas también ha sido afectada como en aquellos años. ¿Hay posibilidades de cambiar la seguridad de un país cuando se venía criticando tanto la gestión de Bonomi, por ejemplo, diputada Galán? ¿Qué ha observado hasta el momento? Porque hasta donde uno ve hay como una acción de decir estamos haciendo las cosas mejor que el gobierno anterior. Bueno, en realidad me parece que hay que escuchar también lo que dicen los organismos internacionales con respecto al tema de la seguridad, porque a nivel del mundo la experiencia es que no por mayores penas vaya a haber más seguridad, ¿no? No por llenar las cárceles, porque hoy Uruguay es uno de los países de América Latina, creo que es el segundo de América Latina, que tiene más presos por habitante. Claro, pero el Frente Amplio exhibe eso como un mérito para decir, bueno miren no, que nosotros también reprimimos. Yo no creo que el Frente Amplio lo exhiba como un éxito, porque como en un realidad, mérito de decir, bueno, miren que mandamos gente a la cárcel también. Claro, pero con una concepción, por ejemplo, de la cárcel, por ejemplo, en la ley de urgente consideración no se va a tomar en cuenta para la disminución de las penas si el preso estudia, trabaja, si se va recuperando, y eso nos parece que forma parte de la cárcel, que nos parece que forma parte de la rehabilitación, más bien, de la persona. ¿Cómo que no ¿verdad? se va a tomar en cuenta eso? No disminuyen penas en cuanto a la posibilidad de trabajo o de estudio. Entonces nos parece que el encarcelamiento porque sí, o la punitividad porque sí, o dar mayores posibilidades a la policía de intervención sin garantías para los ciudadanos, no nos parece que vaya por el buen camino. Y lo que se ha notado en estos últimos meses no es que haya habido menos delitos. Perdón, Los pero delitos esto han que dice aumentado. la diputada no estaba sobre la mesa. No, hay previsiones, pero no es que se va a eliminar la posibilidad de redimir pena por trabajo y estudio, simplemente que se va a dosificar de modo diferente la cantidad de días que se van a poder conmutar. Eso es lo que está planteando la LUC. Nosotros creemos que tenemos que reformular el sistema carcelario, que las cárceles hoy en el Uruguay constituyen el ámbito, y esto lo dicen todos los organismos internacionales, en donde más se violan los derechos humanos. Entonces tenemos que hacer una fuerte inversión para que las cárceles sean un lugar de resocialización, pero fundamentalmente para combatir la inseguridad. Uruguay tiene 60% de reincidencia y la ciudadanía tiene que comprender de que invertir en cárceles es invertir en seguridad, es invertir en cómo salen esas personas el día que termine su pena. Ahí hay un problema y es que desde el Frente Amplio se advierte que hay muchas penas que se endurecen, por lo tanto que va a ir más gente más tiempo a la cárcel. Hoy hay 12.000 presos, están las plazas colmadas y por ahora de lo que se ha hablado es de una cárcel de máxima seguridad con 300 plazas, es una cárcel chica, para narcotraficantes, presos peligrosos, ¿no? Entonces ahí no hay un problema. Yo creo que el gobierno en esta instancia presupuestal o en la próxima rendición de cuentas va a tener que hacer un esfuerzo económico, la sociedad toda. Hay que trabajar en todos los planos de la inseguridad, que es el principal problema que tenemos como país. El Frente Amplio nos dejó un incendio en materia de seguridad. ¿Y se puede apagar el incendio en 5 años? Vamos a hacer todo el esfuerzo para hacerlo. Uno advierte un talante diferente en las autoridades del Ministerio del Interior. Uno advierte que hay una voluntad de jerarquizar, de empoderar a la policía, de levantar la moral. Y creo que es una
una acción que vamos a cometer porque es también uno de los compromisos fundamentales que asumimos en la campaña electoral. ¿La fuerza estaba desmoralizada antes? Y yo creo que sí, la LUC pone énfasis en el tema seguridad porque hay muchos instrumentos jurídicos que a partir de la LUC se van a generar para darle a la tarea de la policía mucho más eficacia. Bueno, lo de la legítima defensa presunta ha sido también muy polémico, controvertido, ¿no? Muy controvertido por los organismos internacionales. Pero yo tengo dos cuestiones para plantear con respecto a esto. No entiendo cómo se va a conjugar bajar el déficit fiscal, el ajuste de gastos que viene prometiendo el gobierno, con mayores inversiones en cárceles y una gran inversión en seguridad, como dice el diputado. Y por otro lado, la otra cuestión es con respecto a la profesionalización de la policía, que es lo que se ha venido trabajando fuertemente desde el gobierno del Frente Amplio. Y eso doy fe, yo he participado muchas veces en charlas en la Escuela de Policía, donde la profesionalización iba en todos los ámbitos y nos habían invitado a determinadas charlas que tenían que ver con el protocolo contra el racismo y el protocolo frente a violación de derechos étnico-raciales. Entonces yo creo que había hay una gran profesionalización de la policía y no armando a la policía y dándole punidad es que se solucionan los problemas de seguridad. Hay un tema que ya fue laudado en la reforma Vivir Sin Miedo, pero que el senador Carlos Cammi pretende volver a ponerlo en la agenda pública e incluso habla de un plebiscito y es particularmente con el tema de los allanamientos nocturnos. ¿Ustedes qué opinan con este tema? Vega, arrancamos por usted. No, yo, mira, dije varias cosas de las cuales no me arrepiento y están de moda ahora. Dije que el principal problema de los uruguayos fue y es el trabajo, no la seguridad, cuando se decía que era la seguridad. Dije que había que construir una cárcel. Si la sociedad no está preparada para vivir con menos cárceles, pues hay que construir otra cárcel, decía yo, y me costó bastante en las redes y ahora se acaba de anunciar en el Parlamento que se va a construir una nueva cárcel. Me gustaría que este gobierno no la construya tipo PPP, como la construyó el Frente Amplio. Nunca pensó alguien de izquierda que el Frente Amplio construyera una cárcel por la vía de las PPP. Por ahora es el instrumento que se está manejando. PPP es deuda. Bueno, es el instrumento que manejan las actuales autoridades. Sí, yo sé. Pero PPP es deuda. Entonces advirtamos a todos los jóvenes del país que les estamos entregando un país cada vez más reventado desde todo punto de vista, ¿no? ¿Pero por qué deuda? Porque se paga de acá para adelante. O sea, yo la construyo y vos me vas pagando por año, ¿no? Pasa que no es un shopping, es una cárcel. Y sí, por eso estoy en desacuerdo. Y con respecto al tema que tú me preguntas, si el allanamiento tiene que ser de noche, pues que sea de noche. El problema es que haya, evidentemente, participación de la justicia, que quede bien claro. Sí, por supuesto. Siempre el allanamiento. No se olviden ustedes que lo dije bastante antes que el guapo, que ahora es el ministro, y sigo sosteniendo lo mismo. Nosotros no tenemos nada contra la perpetua, que la hay en la Argentina, cuando el debate era, ay, no, perpetua no. Y los que están violando a los niños ahora, que está de moda, parece, esos grandes hombres, esos machos, ¿qué se merecen? ¿Qué se merecen? Perpetua. Porque los niños no se deberían de tocar. Tiene que quedar muy claro para ellos que los bebés, los niños, los discapacitados, los ancianos no se deben de tocar y no hay que tenerle miedo a la perpetua. No son recuperables. 30 años son perpetuas. No son recuperables. La mayoría no. En todo caso, a los 30 años lo revisamos, lo vemos. Nosotros no somos nadie, nosotros los que estamos acá, no somos nadie para decirle a los que van a gobernar qué hacer en 30 años. Parece que estamos un poco hipócritas en el Uruguay porque estamos haciendo muy bien las cosas con respecto a los temas que tienen que ver con el coronavirus, ¿no? Ahí hablábamos fuera de cámaras con el doctor Bayardi.
pero en lo que se refiere a cómo tratamos a nuestros niños y a nuestros ancianos, me da la impresión que estamos muy hipócritas, bajando penas. Ahora agarraron con la Operación Océano a un montón gigantesco de gente. Menos mal que se están dando los nombres y los apellidos. Eso quiere decir que avanzamos, que evolucionamos. Hace 10 años atrás era impensable que se dieran los nombres de esa gente. Entonces a nosotros no nos duele en prenda. Si hay que allanar de noche porque estamos agarrando gente de 4.500 kilos de cocaína en el Uruguay, vamos a entendernos. Ajá. Hay que allanar de noche, pues se allana de noche. ¿Qué dice un hombre del derecho? Vamos a darle participación, Viviana, si te parece, tanto a José Bayardi como a Conrado Hughes, que ya están aquí. Un hombre del derecho sobre las consideraciones del diputado que le antecedió en el uso de la palabra. Igual me voy, No, para no aludir. No, sobre la cadena perpetua no estoy de acuerdo. Creo que la dosimetría penal punitiva que maneja nuestro Código Penal es adecuado, si bien en la LUC se plantean algunos ajustes. Como principio no estoy a favor de la cadena perpetua. Recordemos que con el actual Código Penal se pueden aplicar penas de hasta 45 años. Después, en relación a la propuesta de la reforma de la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos, me parece que es atendible. Hay una realidad que se impone y es que se utiliza ese artilugio constitucional para todo tipo de delitos, fundamentalmente los vinculados al narcotráfico, de modo que me parece un instrumento muy útil para el Poder Judicial. Hay que estudiarlo, creo yo que hay que alcanzar un acuerdo de todos los partidos y proponer una instancia plebiscitaria. ¿Allanamientos nocturnos, sí o no, Conrado? No, los allanamientos nocturnos parece evidente que hay que habilitarlos. De hecho, fue parte del éxito del doctor Larrañaga en la campaña por las enmiendas constitucionales que su grupo impulsó y que tenía en esta norma una de las 4 más importantes. Bayardi. El allanamiento nocturno creo que es una coartada para ir por el lugar más de atajo. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros tenemos un lugar donde se reproduce, donde se vende pasta base o cocaína. A ese lugar, salvo que se produzca ahí, tiene que haber entrado, ¿no? Entonces, la parte más importante de la policía y de la política criminal es la inteligencia. ¿Está bien? Y en una boca de pasta base, donde en realidad son el menudeo, ¿está bien? Lo que hay que tratar de llevar es cómo llega hasta esa boca de pasta base de noche la cocaína. Y esto es un problema de inteligencia. La política criminal que no se base en la inteligencia está condenada al fracaso. Entonces es más fácil decir que el precepto constitucional que garantiza que el hogar es un derecho inviolable, alguien me puede decir, bueno, pero donde se vende pasta base en realidad no es un hogar. Ah, bueno, pero hay una delgada raya que hace a los derechos que tenemos que cuidarnos frente a las soluciones fáciles. Ahora, ¿nos falta entonces inteligencia para usted, Bayardi? Porque hasta hace poco fue ministro de Defensa. Perdón. ¿Falta? No, y Viviana. ¿Falta inteligencia? No, lo central en la política criminal de cualquier país es la inteligencia. Claro, pero ¿cómo estamos nosotros en ese sentido? Y creo que a través de la inteligencia se le han dado golpes al narcotráfico, ¿ah?, que han sido bastante significativos. Pero nos avisaron siempre de afuera. No, Viviana, no nos avisaron siempre de afuera. La mayoría de los últimos grandes cargamentos nos enteramos por otro lado. En realidad hubo 4 toneladas que llegaron a Hamburgo que nos avisaron de afuera. El resto, en realidad, fueron incautadas, diríamos, acá, sea en el ámbito de la policía, sea en el ámbito de la prefectura. Independientemente de que después habría que ver si podemos combatir esto del tránsito. ¿Saben cuál es mi posición con respecto a este tema y la forma de combatirla? Bueno, pero creo que inteligencia se ha desarrollado. ¿Querías decir algo, diputado Vega? Quiero decirme una cosa, porque Bayardi siempre lo trae la cuestión de la pasta base, el menudeo de droga. De la boca, ¿no? Allanar una casa. Pero usted está limitando el asunto. Por ejemplo, ya que estamos en el tema de la prostitución infantil, ¿no se animaría usted a sugerir que sería importante que el allanamiento fuera nocturno en el caso de la prostitución infantil, por ejemplo? ¿Qué problema hay que el juez diga? No hay ningún problema para allanar los bares nocturnos, las whiskerías y los boliches, no hay ningún problema, ¿eh? Aclaro. Estamos hablando de un hogar.
No estamos hablando de una casa de por cita de eso es que prostitución. ¿Se Ok. puede allanar hoy? Bueno, hay una cuestión que planteaba Yardi, que tiene que ver con lo que decía también Viviana, y lo que ahora se está planteando por parte del actual ministro de Defensa, Javier García, y es la necesidad de articular una política de Estado con respecto a la defensa. Política de Estado que, hasta donde sé, también eventualmente incorporaría la coordinación entre policías y militares para el combate al narcotráfico. En principio, sí, Viviana. No, que de hecho hoy arrancó la ronda porque va a consultar a los distintos partidos con representación parlamentaria. Hoy arrancó con el expresidente Julio María Sanguinetti. Exactamente. ¿Es posible, y cortita y al pie, es posible una política nacional, una política de Estado en materia de defensa, diputado Vega? Sí. Hoy me llama también Javier García, lo cual quiere decir que tienen una consideración por mí, que soy una coalición muy pequeñita. Agradezco Tiene representación el respeto parlamentaria. por las minorías. Yo creo que es necesario que esas cosas tengan la más diversa opinión que se pueda, ¿verdad? ¿Pero es posible lograr una política de Estado en materia de defensa? Bueno, ¿por qué no? O sea, hay que hacerse ese planteo. ¿Por qué no? ¿Estarán tan lejos las dos coaliciones que aquí están presentes? La que dejó y la que entró, no sé. ¿Hay brechas ideológicas, por ejemplo, Lilian, que eventualmente pudieran dificultar un entendimiento? No, yo creo que durante todos estos años se vino construyendo una política de Estado en materia de defensa. No veo que haya una contradicción con respecto a esto. Lo que no entiendo es por qué Pero había miradas muy contrapuestas. Bueno, una cosa es la mirada ideológica o la mirada con respecto a eso, pero que haya políticas de Estado en el tema de defensa es algo que se ha venido construyendo durante todos estos años. ¿Coincide con eso? Yo voy a coincidir con la diputada. La Ley Nacional de Defensa del gobierno del Frente Amplio fue producto de un amplio diálogo y creo que hay que seguir conversando. Creo que tenemos que discutir qué Fuerzas Armadas queremos. Que fue muy polémico cuando lo manifestó Talvi en campaña electoral. Fue malentendido. Talvi no estaba hablando de reducir las Fuerzas Armadas. No estaba hablando de eso. No, lo que estábamos hablando, y nosotros queremos generar un debate en torno al tema, es como país discutir qué Fuerzas Armadas queremos. Creo que es un debate legítimo, creo que no hay que tenerle miedo a hincarle el diente a temas que a priori parecen tabú, intocables, pero creo que el Uruguay tiene que definir ese tema. Pero ¿por qué? ¿Dónde ven la necesidad de dar esa discusión? Para el Partido Colorado, ¿qué Fuerzas Armadas deberíamos tener? Bueno, justamente, por ejemplo, los partidos políticos se pusieron de acuerdo en el anterior periodo para darle a las Fuerzas Armadas un rol en materia de seguridad pública y este gobierno lo instrumentó. Y hoy las Fuerzas Armadas en frontera. Están recorriendo y realizando tareas de seguridad en toda la zona de frontera, están realizando tareas de seguridad también producto de un acuerdo político en las instituciones penitenciarias, en algunas embajadas, en fin. Nosotros no tenemos un plan sobre hacia dónde ir. Tenemos sí algunas ideas, pero creo que tenemos que discutirlas entre todos los partidos para generar realmente una política de Estado. La defensa nacional es un tema central para el país y no puede ser un tema de un gobierno de turno, tiene que ser un tema de todo el Uruguay. Bien, hay un tema allí vinculado a los recursos humanos necesarios para esa fuerza nacional o para esa defensa nacional y también hay un ex ministro de Defensa que tendrá su posición seguramente. Sí, yo creo que sí. Y además, con la polémica que generó, por ejemplo, la ley de derribo, creo que este tema de rever la política de defensa es picante. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa y vamos a volver al tramo final ya de todas las voces. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Bueno, este asunto de la defensa nacional dará para próximos programas. En principio, simplemente del entorno del ministro de Defensa nos señalan que de las consultas que va a hacer a propósito de esta iniciativa, él, en el plenario de su lista, dice que también va a consultar a los militares. Y a fin de año tiene que hacer un documento de balance porque también está consultando a los 5 partidos con representación parlamentaria, pero lo que surge como novedad a esta hora es que va a consultar a los altos mandos militares, a los militares de carrera.
Está bien, a su gente, ¿no? Y nosotros acá tenemos un ex ministro de Defensa, así que también es importante conocer su opinión. Bayardi. En realidad no termina siendo nada nuevo, porque en realidad este país sancionó la Ley Marco de Defensa, que no existía como tal, a punto de partida de un debate que llevó 3 años, en la que participaron, ¿está bien?, representantes en todo el proceso del debate nacional, participaron de todos los partidos políticos, participaron organizaciones sociales, participaron militares, participaron madres y familiares de detenidos desaparecidos. Hubo un proyecto de ley en el año 2007, se presentó en el año 2008 y negociamos en cada una de las cámaras, en aquel momento su secretario Menéndez y yo, todas las semanas yendo a la Comisión de Defensa para articular un proyecto que fue la ley que salió con el respaldo de todos los partidos políticos, de las pocas leyes que salieron con el respaldo de todos los partidos políticos en el año 2004. Y agrego una cosita chica, también salió con el respaldo de todos los partidos políticos, se trabajó bicameralmente la ley de inteligencia, que ahora ha sufrido algunos cambios y que ya hablaremos de los cambios en anteriores. Brevemente, pero entonces para vos, Bayardi, ¿las Fuerzas Armadas no necesitan cambios? No, yo no dije que no necesitaran cambios, dije que si se está dispuesto a hacerlo, el mecanismo de poder acordar entre todos los partidos y con actores este tema no es novedoso, se puede acordar, veremos qué se plantea. El asunto allí, como uno de los grandes titulares, viste que cuando se habla de la reforma de la previsión social, se dice, bueno, esto es subir la edad de retiro. Y acá, en este planteo de la defensa, Conrado, quiero ir contigo, pero brevísimo, es si aplica también aquella cuestión de quitarle grasa al Estado o con los recursos que tenemos está bien. Hay que revisar también el número y lo que decía el diputado Schifani, hay que ver qué Fuerzas Armadas y para qué, también en términos numéricos. Yo no tengo absolutamente ninguna idea con respecto a qué hay que hacer con los militares. Empiezo por esta definición, porque si no, algunas personas que nos están mirando dicen, a ver qué opina, que no opina nada. No tengo ningún vínculo con las Fuerzas Armadas, me parece que son necesarias en todos los países del mundo. El tema no me interesa en absoluto. Sí tengo claro que el día que se haga la reforma de la Seguridad Social hay que incluirlos. Hay que incluir a la llamada caja militar en esa al servicio de seguridad social de las Fuerzas Armadas, como el de la policía, como todas, es decir, todo el sistema tiene que tener una consistencia y una coherencia interna, y por eso, luego de 25 años de la magnífica reforma de la Seguridad Social el mes de septiembre del año 95, que fue ahora van a cumplirse 25 años, es buen momento que lo hagamos y creo que este gobierno multicolor lo va a hacer. Bien, y con el cariño que te tengo, Connie, obviamente no se trató de una chicana, pero ha sido desde siempre un obsesivo de aquello de estados vigorosos, musculosos. Por eso, como hay un debate planteado en torno al número de efectivos de las Fuerzas Armadas, es que te planteaba este asunto también. Sí, pero lo del Estado vigoroso, yo lo que creo es que las Fuerzas Armadas son de las funciones esenciales del Estado en la que yo no entiendo nada. Sí tengo claro que es muy importante que haya una justicia y un orden, y para eso está la policía y los jueces. Bien. Número de funcionarios, cortita y al pie, por favor, César. César. Creo que Fuerzas Armadas guerreras para la nada vamos a tener, porque no. Hoy en día lo que tendríamos que tener una buena fuerza aérea, una buena fuerza de agua, naval. Pero complementando la acción policial, por ejemplo. ¿Ah? Complementando la acción policial en el combate al narcotráfico, por ejemplo. Por supuesto. Y entonces, y tal vez un ejército, una tropa en tierra bastante más chica que la que tenemos desde mi punto de vista. Es al revés de lo que tenemos. Pero la Fuerza Armada Guerrera hoy acá, en este lugar del mundo, no se concibe. Lilian Galán. Bueno, yo creo que coincido evidentemente con el ministro que esto tiene que ser una política de Estado y una política de diálogo entre todos los actores sociales. Y cuando digo actores sociales, hablo de toda la población, porque justamente las políticas de Estado trascienden a los gobiernos y se construyen como políticas de Estado. Así que es muy difícil hablar del número o no de las Fuerzas Armadas. Tenemos que pensar qué Fuerzas Armadas para la soberanía nacional, que no es solamente el cuidado de las fronteras, sino cuando hablamos de soberanía nacional,
hablamos de mucha cosa, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de recursos naturales y el cuidado de esos recursos naturales. Así que yo creo que es muy difícil opinar número sí o número no, sino que hay que pensar para qué y construir justamente ese gran diálogo nacional. Bueno, pero ahí hay un consenso con lo que está planteando el ministro Javier García, ¿no? Y de hecho esta semana van a tener la reunión con el secretario de Estado. Schifani, brevemente en el final. Coincido en cuanto a la necesidad de un debate, de un diálogo franco entre los partidos y también entre los actores de las Fuerzas Armadas y la sociedad organizada que quiera dar su opinión. Reitero, nosotros lo planteamos en la elección interna y generó tanta polémica. Nosotros tenemos que discutir el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Para qué función? Y no necesariamente el debate es en torno a si hay que reducir o no la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas, pero parece bastante lógico que no es una buena cosa que tengamos un despliegue en un arma y no tengamos condiciones para que nuestros buques patrullen la costa, como se ha denunciado, o que no tengamos aeronaves en condiciones para que vuelen, o que no tengamos radares del Río Negro al norte. O sea, hay enormes déficits de las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces, definamos el rol y procuremos que las Fuerzas Armadas desarrollen pocas actividades, pero de modo efectivo. Bueno, el propio ministro de Defensa aquí en Telenoche ha dicho, ¿no?, que recursos para esas reformas va a haber. En principio, plata va a salir de algún lugar. Bueno, Viviana, hasta aquí llegamos con esta edición especial de Todas las Voces. Llegamos al final. Muchas gracias a los invitados por habernos acompañado. Y también a nuestros panelistas. Un saludo especial, ¿sabes a quién? A Fito Garcés. Fito Garcés, que está enfermo. Le mandamos un beso grande y que se recupere pronto. Bueno, el reencuentro el lunes. Que pasen todos muy bien. Que siga mi receta. Que siga la receta.